Aclaraciones. Esta historia fue adaptada y traducida en inglés por Zeus 2024, pero puede contener algunos errores de traducción en cosas como los nombres de los personajes, objetos, o puede contener errores al referirse a algún personaje en sí, y a veces se le refiere como, por ejemplo, ella, a pesar de que el nombre del personaje es masculino o es masculino en sí. No interpretará la acción de la historia, pero podría llegar a confundir a más de uno, y por eso se aclara de antemano. Los siguientes capítulos de la historia serán a ser subidos entre 7 a 14 días luego de la publicación del anterior capítulo. Y también se le recuerda al que esté viendo este video que puede comentar su historia o alguna historia que conozca en los comentarios, ya sea de Brain Hotel, Hello a Boss, My Hero Academia, Del Agua o cual sea. Yo la estaré viendo y la comprobaré para ver si son aptas para el canal. Ya sin más aclaraciones, disfruten el video. Switchblade. O por su traducción. Espada filosa. Por el creador. Cazid. El link de su historia original estará en la descripción. My Hero Academia junto con sus personajes e historia no me pertenece. Todos los derechos a Koei Horikoshi. Capítulo 1. 2 minutos y una semana de retraso. Izuku se coló en el aula 2 minutos tarde y jadeando por la carrera y de inmediato fue arrojado hacia atrás al pasillo por unos gritos explosivos. ¿Dónde has estado? Gritó Kacchan por encima del estruendo general. Su maestro intentó controlar el caos, pero no tuvo mucha suerte. Izuku solo llegó 2 minutos tarde. No era como si esto no hubiera sucedido antes varias veces, ni como si Kacchan no hubiera llegado 5 minutos tarde el martes pasado. ¿Qué estaba pasando? Izuku miró al resto de su clase con total desconcierto, tratando de encontrar un hilo de conversación en medio del bullicio. ¿Dónde has estado? Gritó Abe, con el rostro contorsionado por el miedo y la confusión. Solo llegó 2 minutos tarde. Protestó Izuku. ¿Se había perdido el comienzo de un examen importante? Ninguno de los exámenes estandarizados nacionales se suponía que se celebraría este mes, y ni siquiera llegar 2 minutos tarde a uno de ellos provocaría esta reacción. Estaban discutiendo sus formularios de interés profesional, pero nada más. No se suponía que ocurriera nada urgente. 2 minutos tarde, Deku. ¿2 minutos? ¿Estás loco? Gritó Kacchan con fuerza, con los ojos abiertos por la furia y algo más. ¿Miedo? ¿O alivio? ¿Qué pasa? Preguntó Izuku en voz baja. Su pregunta confusa se perdió entre una nueva ronda de gritos. Silencio. Rugió el señor Kondo, su tutor. La cacofonía se redujo a un murmullo. Midoriya, ¿dónde has estado la última semana? Izuku se quedó boquiabierto, desconcertado. Yo he estado en clase, y una vez estuve en un club escolar, fui al supermercado el sábado, mi madre y yo fuimos al cine, pero la mayor parte del tiempo estuve en casa. No pudo evitar formularlo como una pregunta, con la fría sospecha de que todos allí sabían algo que él no sabía, dándole escalofríos. El señor Kondo entrecerró sus ojos oscuros y continuó con cautela. Midoriya, te reportaron como desaparecido hace una semana. Nadie te ha visto en 8 días. La policía te ha estado buscando por toda la ciudad. Lo siento. ¿Qué? 30 minutos después de llegar tarde a clase, Izuku se encontraba tomando té en una cómoda sala de interrogatorios de la comisaría central de la ciudad. Era un buen té. No se había dado cuenta de la sed ni del frío que tenía. Su ropa, que no era de camuflaje, pero sí parecía la de un mercenario, estaba rota y cubierta de tierra y sangre. Parte de esa sangre era sin duda de Izuku. ¿Era toda suya? Era difícil saberlo. No recordaba haberse puesto esas prendas. No recordaba haber escondido una navaja en su bota, ni haber guardado los cuchillos arrojadizos en fundas bajo las mangas. Había entregado los cuchillos arrojadizos cuando le pidieron que se desarmara. Esos cuchillos eran difíciles de pasar por alto una vez que Izuku empezó a prestar atención a lo que llevaba puesto, pero no había notado la navaja oculta hasta ahora. Un detective entró en la habitación y cerró la pesada puerta tras él con un clic. Buenos días, Midoriya. Me alegra verte ileso. Señor, dijo Izuku, no me di cuenta hasta hace un minuto, pero tenía el otro cuchillo en el zapato. Señaló el arma que había dejado en una mesa auxiliar cerca de la puerta, a varios metros de distancia y definitivamente fuera de su alcance. El hombre de cabello negro miró a Izuku con ojo crítico. ¿No recuerdas haber conseguido esas armas? Izuku negó con la cabeza. No. No recuerdo nada. ¿Algo? ¿Qué quieres decir con eso? Yo no sé dónde he estado la última semana.
No recuerdo nada, dijo Izuku, intentando no entrar en pánico al admitir esta aterradora verdad en voz alta. No sé dónde conseguí esta ropa ni esos cuchillos. No sé quién me cortó el pelo, pero debe de ser mucho más largo. No recuerdo cómo me hice estos cortes. Se subió la manga para revelar las costras que aún cicatrizaban. Parecía la marca de una mordedura. No sé cómo me hice estas cicatrices en el pecho que parecen de años, pero sé que no las tenía la última vez que miré. No recuerdo. No recuerdo nada. Prácticamente gritaba y, en algún momento, se levantó y tiró la silla a un lado. Por favor, tienes que creerme, yo no. Tranquilo, Midoriya, tranquilo. Te creo. Sé que me dices la verdad. Respira hondo. El estudiante lo hizo. Ahora siéntate y tómate un té. Te hará bien. Con dedos temblorosos, el pelinegro aferró su taza y dio unos sorbos. Migón, explicó el detective, se llama detector de mentiras humano. Puedo saber si alguien me está engañando. Tú no. Mi madre sabe que estoy bien. Murmuró Izuku. Enviamos a alguien a buscarla al trabajo, la tranquilizó el detective. Llegará pronto. Tenemos mucho que discutir, pero, si quiere, podemos esperar a que llegue. Izuku negó con la cabeza. No quiero. No quiero hablar de esto con ella mirando. La molestaré más. Bien, Midoriya, ¿puedes decirme qué recuerdas de lo que consideras que fue esta mañana? Lunes 14. ¿Qué recordaba? Me levanté. Anoche me quedé despierto hasta tarde viendo una recopilación de éxitos de All Might. Se encogió de vergüenza. No debería haberlo admitido. Estaba muy cansado, así que casi me quedé dormido sin que sonara la alarma. Iba tarde, así que desayuné solo. Granola mientras salía corriendo, pero la verdad es que no recuerdo haber comido mucho. Iba a medio camino de la escuela y empecé a sentirme mal, con náusea. Quizá por comer rápido y correr, así que me senté en un banco, en la parada del autobús de la ruta 223, la que está junto al parque que es un triángulo. No recordaba el nombre del parque, pero el parque del triángulo era como la mayoría lo llamaba, para descansar un minuto y supongo que me quedé dormido allí. El detective asintió, animando a Izuku a continuar. Me desperté y yo no estaba en la banca, pero no me di cuenta de que era raro. No tiene sentido, pero no me pareció raro en ese momento. Fue solo bueno, aquí estoy. Me di cuenta de que era casi la hora de ir a la escuela, miró su reloj. Este no es mi reloj. No sé dónde lo compré, pero no es mío. Parecía una cosa cara que usaría un militar que depende hasta del último segundo. En fin, me levanté y corrí a la escuela porque no quería llegar tarde. No me di cuenta de que no llevaba el uniforme. Tampoco me di cuenta de que no tenía mi mochila. Llegué a la escuela y llegué como 2 minutos tarde. Y todos empezaron a gritarme y a chillar y me confundí mucho y entonces el señor Kondo me llevó a recepción y el director llamó a la policía y entonces acabé aquí. Asintió el detective, cerrando el cuaderno donde había anotado cuidadosamente el testimonio de Izuku. Fuiste a la escuela el día 14. Llegaste puntual. Hice. ¿No recuerdas nada de la escuela? Tuviste un examen sorpresa de matemáticas. Sacaste la máxima calificación. En educación física jugaste al balón prisionero. Entregaste tus formularios de interés profesional y los comentaste. Izuku negó con la cabeza, forcejeando contra la nada porque no había nada allí, ningún muro que bloqueara los recuerdos, ninguna niebla que oprimiera alguna parte de su cerebro, simplemente nada. No hay nada allí, dijo. Pensé que hoy era lunes. No. ¿Estás seguro de que fui a la escuela? Por supuesto que el detective estaba seguro, pero nada tenía sentido en ese momento. Sí, asintió Tsukauchi. También conociste a All Might ese día después de la escuela. Capturó a un villano que te perseguía y le preguntaste si creía que alguien sin don podría convertirse en un héroe clandestino. Te dijo algo así como, no estoy seguro, es posible, ¿seguro que no lo recuerdas? Izuku miró boquiabierto a Tsukauchi, incapaz de cerrar la boca. Finalmente, logró reunir la serenidad para desahogarse contra el cielo. Conocí a All Might. ¿Y ni siquiera lo recuerdo? ¡No! Esto no puede estar pasando. La boca de Tsukauchi se curvó en una leve sonrisa. Dijo que eras un poco fanático. Izuku sintió que la sangre se le iba de la cara y la mortificación líquida la reemplazaba. All Might y yo nos conocemos bien. Eso fue genial. Estaba bastante interesado en tu caso, ya que posiblemente fue la última persona que te vio antes de tu desaparición. Me da mucha vergüenza, murmuró Izuku, escondiendo la cara tras las mangas sucias. ¿Y qué llevo puesto? ¿Por qué me queda tan suelto? Buena pregunta.
Es una capa exterior diseñada para usarse sobre un chaleco antibalas. Está suelta porque ahora no llevas nada debajo, aunque supongo que antes sí. Izuku se atragantó. Por tu reacción, supongo que nunca antes habías tenido ropa como esta, ni ninguno de los cuchillos que tenías. El detective volvió a abrir su cuaderno. No, murmuró Izuku. Y desde luego no sé cómo usarlas. Dijiste que no estabas en la parada del autobús cuando te despertaste esta mañana. ¿Dónde estabas y qué hora era? Faltaban 18 minutos para que sonara el timbre de fin de curso. Su recuerdo de despertar era borroso. ¿Dónde había estado? Estaba apoyado en un contenedor de basura detrás de una tienda, Lawson, la que está frente al preescolar. Estaba detrás de Lawson. En ese momento no se te ocurrió que esto era extraño. Izuku negó con la cabeza. No. Solo pensé que tenía que ir a la escuela o llegaría tarde. El detective asintió. ¿Alguna vez te ha pasado algo remotamente parecido? ¿Alguna vez has perdido la noción de dónde estabas y has aparecido en un lugar inesperado? ¿Tienes lagunas en la memoria? ¿Te ha ocurrido algo extraño en las últimas semanas, a ti o, de hecho, a alguien que conozcas? Izuku rebuscó en sus recuerdos con cuidado. Quiero decir, a veces me desconecto cuando voy caminando a la escuela y me sorprende ya estar allí, pero creo que todos hacen eso. ¿Solo soñando despierto? No es. Creo que lo he hecho toda mi vida. Tsukauchi estuvo de acuerdo. ¿Algún desconocido inusual? ¿Recibiste llamadas o mensajes raros o interactuaste con alguien en línea que estuviera fuera de lugar? Izuku volvió a negar con la cabeza. Pasó un tiempo en foros de héroes, pero no pasó nada raro, nada más raro que las típicas guerras de comentarios en internet, al menos. De acuerdo. El detective guardó su libreta. Creo que esa es toda la información que puedo sacarte por ahora. Supongo que tu madre ya estará aquí. Voy a abrirla y luego todos podemos hablar. Izuku hizo una mueca. Debe estar frenética, murmuró. Estaba muy preocupada por ti. Tsukauchi se fue, llevándose consigo la misteriosa navaja de Izuku. Izuku se sentó solo, intentando alejar pensamientos intrusivos y perturbadores. Ojalá el detective regresara pronto. El estudiante terminó su té e hizo una mueca de hambre. ¿Cuánto tiempo hacía que no comía nada? Debió haber comido durante su semana de ausencia. Probablemente. Podría haber comido cualquier cosa o nada. Podría haber hecho nada o nada. ¿De quién era la sangre que tenía pegada en las rodillas? Podría haber matado a alguien y no tendría ni idea. Parecía bastante obvio lo que le había sucedido. El detective no había explicado la conclusión, pero no hacía falta. Izuku podía ser joven, pero no era tonto. Había estado poseído. Alguien con un don de control mental, posesión o alteración de la memoria, lo había secuestrado durante una semana y lo había usado para... ¿Quién sabe qué propósito? ¿Robo? ¿Asesinato? ¿Escapar conduciendo? Parecía que lo habían usado para algo violento en lugar de sexual, y no estaba seguro de si eso debería aliviarlo o empeorarlo. ¿Por qué devolverlo? Lo alejaron de su madre y de la escuela sin importarle en absoluto el impacto que esto tendría en él o en su comunidad. Y luego lo devolvieron. Realmente no quería pensarlo, no cuando estaba considerando el fin de su vida, pero probablemente habría tenido más sentido simplemente matarlo. Borrar la evidencia. ¿Había escapado Izuku de su captor de alguna manera? ¿Tenía el don usado en él alguna limitación inesperada? ¿Alguien le mostró misericordia y lo liberó después de que cumpliera su propósito? ¿Acaso el individuo que lo capturó era simplemente una persona horrible, pero no estaba dispuesto a asesinar a un niño? La puerta se abrió. 3 personas entraron en la sala de interrogatorios. Uno era el detective, otro la madre de Izuku y el tercero un hombre desaliñado y melenudo con una enorme bufanda blanquecina. Izuku esperaba sollozar. La mirada en los ojos secos de su madre era casi peor. Parecía como si acabara de presenciar un milagro. Claramente había anhelado volver a ver a su hijo, pero en realidad no lo esperaba. Midori Yainko avanzó despacio, con cautela, como si pudiera romper la ilusión caminando demasiado rápido. Rodeó el cuello de Izuku con los brazos y lo estrechó contra sí. No me había atrevido a esperar demasiado, le susurró con voz ronca al oído. ¿Dónde te has metido? Izuku hizo una mueca. No lo sabe, interrumpió el detective. No recuerda nada de la última semana. El hombre desaliñado levantó una ceja. ¿Estás seguro? ¿Eres un detector de mentiras, Aizawa? No lo creo. Tomemos asiento. Los 4 se sentaron alrededor de la mesa, con la madre de Izuku tan cerca que podía abrazar al niño por los hombros.
Me llamo Aizawa Shouta, se presentó el hombre desaliñado. Soy un héroe clandestino. Estaba trabajando en tu caso. Gracias, dijo Izuku, sin saber si era apropiado, pero sintiendo que debía decir algo. ¿Qué pasa ahora? Aizawa y Tsukauchi intercambiaron miradas. Necesitamos mantenerte en observación unos días, dijo el héroe. Para asegurarnos de que no tengas un problema crónico y hacerte algunas pruebas. ¿Ya te han tomado una muestra de sangre? Izuku negó con la cabeza. Deberíamos tenerla pronto entonces, para comprobar que no te drogaron. Probablemente fue una rareza, pero conviene estar seguro. ¿Qué le pasó? Preguntó fríamente la madre de Izuku. Tsukauchi comenzó tras otro intercambio de miradas con Aizawa. Lo que sabemos con certeza es esto: Midoriya Izuku salió para la escuela el lunes pasado, se detuvo a descansar en un banco y se despertó esta mañana en un callejón, desorientado y vestido con equipo de combate. Fue a la escuela sin darse cuenta de que algo andaba mal y terminó aquí enseguida. El día que Midoriya Izuku desapareció, asistió a clase como siempre y, aunque quizás un poco callado y distante, no se comportó de forma extraña. Tuvo un breve altercado con otro estudiante, Bakugou Katsuki, después de que ambos revelaran su intención de presentarse al examen de admisión para la preparatoria UA. Bakugou supuestamente dañó la propiedad de Midoriya, lo quemó con su don y le dijo que el mundo estaría mejor sin él, aunque nadie ha informado sobre las palabras exactas de lo que dijo. Izuku parpadeó asombrado. ¿Kachan? ¿Le dijo algo así? Su madre gruñó con ferocidad, con un brillo casi salvaje en los ojos. Era evidente que nunca había oído esos detalles. Tienes derecho a presentar cargos contra él por, como mínimo, destrucción de propiedad y agresión. No quiero presentar cargos, Izuku negó con la cabeza. Ni siquiera lo recuerdo la verdad es que no es así. Solo estaba furioso. El héroe clandestino arqueó una ceja. Además, no quiero arruinarle la vida por esto. Puede que no pueda entrar en la escuela de héroes con algo así en su expediente. Aizawa ladeó la cabeza. Uno podría pensar que alguien que se comporta así no merece entrar en la escuela de héroes, Midoriya. Si mi hijo no quiere denunciar, no lo haremos, dijo Inko, pero que Dios lo proteja cuando le cuente esto a Mitsuki. Tsukauchi asintió en señal de reconocimiento. Lo hacía a menudo, prefiriendo esa señal no verbal a un de acuerdo. Continuando, sabemos que Midoriya salió de la escuela rápidamente y conocemos la ruta que tomó a casa, porque All Might lo encontró esa tarde. Midoriya huía de un villano al que hemos empezado a llamar Slimer. All Might capturó a este villano. Midoriya le preguntó a All Might si podía tener un autógrafo y también preguntó si sería posible que un individuo sin don muy motivado se convirtiera en un héroe clandestino porque, y cito, la mayor parte de eso es recopilación de información y caza de emboscadas donde los dones poderosos son innecesarios. Aizawa ladeó la cabeza y dijo HMPH, ¿de verdad había dicho Izuku eso? Debió haberlo dicho, ¿verdad? All Might dijo que quizás sea posible, aunque sería muy peligroso para alguien sin don seguir ese camino. Midoriya pareció complacido con la respuesta, agradeció a All Might y se marchó, aparentemente rumbo a su casa. Midoriya nunca llegó. Midoriya Inko llamó a medianoche para reportarlo como desaparecido. A pesar de que no llevaba 24 horas desaparecido, su edad provocó que se declarara su desaparición y se organizara una búsqueda. A pesar de los esfuerzos de la policía y los héroes del movimiento clandestino, no se volvió a ver a Midoriya hasta esta mañana. Hemos revisado las grabaciones de vigilancia del Lawson donde Midoriya despertó, fue rápido. Izuku lo había mencionado hacía apenas unos minutos. Nos enviaron con gusto una copia de sus grabaciones. Midoriya llegó al callejón a la 1:57 am de anoche, se apoyó en un contenedor cerrado y se durmió enseguida. Lo único destacable es que saltó sin esfuerzo una valla de alambre muy alta al llegar. La madre de Izuku suspiró profundamente. ¿Qué significa todo esto? Aizawa tomó el control. Parece bastante claro que Midoriya estaba bajo los efectos de un don de control mental o posesión. Lo he visto varias veces en mi carrera, aunque esta es la única vez que he visto a alguien regresar completamente intacto después de un secuestro así. Tengo curiosidad, sin embargo. ¿Eres capaz de saltar una valla de 4 metros como un gato, Midoriya? Izuku negó con la cabeza. El héroe asintió. Levántate, entonces. Quiero intentar algo. ¿De acuerdo? Deja de tartamudear, no voy a hacerte daño. Izuku siguió al héroe hasta el centro de la habitación. Aizawa se abalanzó sobre él, agarrándole la muñeca con fuerza.
Antes de que pudiera darse cuenta, Izuku dio un paso adelante, girando el brazo al hacerlo, usando todo su cuerpo para liberarse del agarre del héroe subterráneo y preparándose para un contraataque. Izuku parpadeó, atónito, y se quedó allí parado, preguntándose qué clase de disciplina marcial acababa de usar. Creo que ese fue un movimiento de Aikido, básico pero ejecutado a la perfección. ¿Has estudiado alguna vez artes marciales, Midoriya? El estudiante, sorprendido, negó con la cabeza, sin decir nada. Demasiado caro. Dijo vagamente. Le habría encantado apuntarse a un gimnasio, pero él y su madre apenas conseguían sobrevivir. Había intentado aprender algunas cosas con vídeos instructivos en internet, pero asistir a clases no era una opción. Nunca he oído hablar de una posesión que transfiera memoria muscular, pero eso no significa que no pueda ocurrir. Normalmente, cuando encontramos a las víctimas de estos secuestros, no son supervivientes, si me entiendes. Es horrible, pero no tiene sentido fingir que no es cierto. La madre de Izuku fulminó con la mirada a Aizawa, pero permaneció en silencio. Izuku entendía la intención del héroe, pero deseaba que el hombre no hablara así, al menos no delante de Inko. No había necesidad de ser tan cruel. Me preguntó. Tsukauchi sacó una de las dagas arrojadizas que Izuku llevaba de una bolsa. ¿Podrías tomarla y ver si puedes darle a esa diana, Midoriya? ¿Había una diana? Había una diana. ¿Por qué había una diana en esta habitación? No. Dijo Izuku, tomando el arma por la hoja. No quiero destrozar tus cosas. Esa diana tiene al menos 50 años. Síguenos la corriente, interrumpió Aizawa. De pie al otro lado de la habitación, Izuku fijó la vista en el objetivo y lanzó su arma. Aterrizó en el centro rojo con un satisfactorio shunk. El estudiante meneó la cabeza lentamente de un lado a otro, sin saber qué más hacer. Impresionante, dijo Aizawa. Es decir, impresionante. Solo conozco a unos pocos tan buenos, y uno de ellos es Snipe. Snipe era genial. Trabajaba en la UA. Quizás Izuku aún tendría la oportunidad de ir después de todo esto. La locura se calmó. Izuku se sentó en el suelo. Tengo mucha hambre, dijo sin mucha emoción. Y quiero irme a casa. Pero no podía. Tenía que estar bajo observación, fuera lo que fuera que eso significara. Bueno, al menos podemos alimentarte, declaró Aizawa. Capítulo 2. Potencial. Estar bajo observación significaba que Izuku tenía que quedarse en una casa segura durante la semana. Esta casa segura era en realidad un hotel. La policía le tomó una muestra de sangre entre otras cosas, como su ropa antes de darle una abundante ración de curry para el almuerzo y dejarlo a él y a su madre solos en la pequeña habitación. Este no era un hotel de lujo, pero claramente tampoco era un lugar barato. Todo estaba bien limpio y bien mantenido. Había un microondas, una nevera y 2 camas lo suficientemente cerca como para tentar a uno a saltar entre ellas. Sí, Izuku iba a hacer precisamente eso después de que su madre se fuera a casa, a pesar del hecho de que sabía que había cámaras en la habitación principal. Le habían prometido que no habría cámaras en el baño, así que consideró el acuerdo aceptable. Los dos Midoriya comían juntos en una mesita en un rincón junto a la ventana. La mesa de aglomerado apenas era lo suficientemente grande como para que ambos dejaran sus platos de comida para llevar, pero era mejor que comer en el suelo. ¿Crees que puedes traerme la tarea del instituto? ¿Por qué tengo que quedarme aquí toda la semana? Preguntó Izuku, comiendo con voracidad a pesar de la ansiedad que lo acechaba como un depredador implacable. Iba a sentirse enfermo y ansioso probablemente el resto de su vida. Tendría que acostumbrarse a comer, trabajar y vivir a pesar de esa sensación. Claro, le dijo su madre con la voz ligeramente temblorosa. Le sorprendió que no hubiera empezado a llorar todavía. Tenía que pasarles a uno o a ambos. Era una característica familiar definitoria. Si no rompían a llorar, no eran Midoriyas. Me alegra no recordarlo, dijo Izuku. No sé qué había que olvidar, pero no creo que fuera bueno. Aún así, supongo que tendré que pasarme la vida preguntándomelo. El detective y el señor Aizawa harán todo lo posible por averiguar qué te pasó, dijo su madre con dulzura. Izuku negó con la cabeza. No me encontraron. No creo que encuentren a quienes me secuestraron. Las lágrimas, por fin, resbalaron por sus mejillas. Estás. Se quedó en silencio, sin terminar la frase. ¿Izuku estaba bien? Eso era lo que quería preguntar, ¿no? Era difícil de decir. No parecía tener nada malo físicamente, nada grave. Las cicatrices en su pecho eran, obviamente, secuelas de heridas de bala.
Las marcas aún cicatrizando en su brazo eran, en efecto, una mordedura de algo grande con una boca extraña, probablemente una persona con una mutación. El médico que le extrajo sangre se lo informó, y le dijo que se había roto el otro brazo recientemente, aunque la velocidad de curación fue casi perfecta. No recordaba nada de ese dolor. La Peliverde ni siquiera sabía cómo se suponía que debía sentirse al respecto, y mucho menos qué sentía en realidad. ¿Qué sería socialmente aceptable en esas circunstancias? Si al menos pudiera averiguar cómo esperaba la sociedad que se sintiera, tal vez podría reconstruir sus emociones en la práctica. ¿Conocía Izuku a algún personaje de ficción o figura pública que hubiera pasado por algo así? No se le ocurrió ninguna. Me lo preguntaré hasta el día de mi muerte, murmuró Izuku, veré esas cicatrices en el espejo y me preguntaré quién me disparó y por qué, si lo merecía. Su madre lo abrazó y lo mantuvo así durante casi 10 minutos. No le permitieron pasar la noche allí. Debían aprovechar al máximo el tiempo que tenían. Finalmente, Inko le preguntó, ¿las cosas que escuché del detective, Katsuki te había dicho cosas así antes? Bueno, tartamudeó Izuku, no exactamente así. Izuku. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? El estudiante se encogió de hombros. A nadie parecía importarle, murmuró, y chismorrear al respecto podría haber empeorado todo. A mí me importa. A Mitsuki le importará. Ella no crió a su hijo para que se comportara así. Bueno, va a ser un héroe. Y todos quieren que lo sea, así que debería. ¿Qué quería decir Izuku? ¿Dices que debería tener más privilegios solo por tener una peculiaridad poderosa y ambiciones descabelladas? Preguntó su madre. ¿Que no deberíamos juzgar a los héroes o futuros héroes con los mismos estándares que al resto de la sociedad? Yo creía que era todo lo contrario, que los héroes debían dar ejemplo, ser mejores que nosotros. ¿No es eso lo que hace Olmig? ¿No es por eso que lo admiras? Tenía razón. Siempre la tenía. Sí, no puedo creer que lo conocí. No puedo creer que no lo recuerde. Lo siento, Izuku. Yo también. ¿Qué pude haber hecho para merecer esto? Preguntó, ¿qué me pasa para que me sigan pasando estas cosas? ¿Cosas como esta? No tengo ninguna peculiaridad, y eso es muy raro, qué mala suerte. Probablemente solo me usaron como arma viviente durante una semana, y eso tampoco pasa muy a menudo. ¿Qué hice para merecer esto? Preguntó sin dirigirse a nadie. No hiciste nada malo, Izuku le dijo su madre con firmeza. No es tu culpa. Todavía no había llorado, aunque ahora tenía los ojos llorosos. ¿Alguien te enseñó? Se preguntó Izuku, con una extraña sospecha, ¿qué decirme? Hizo una pausa, reflexionando. Me hice creer que te encontraríamos, empezó, aunque la policía me dijo que probablemente te habías ido, yo. Creo que pensaron que te quitaste la vida. Izuku empezó, sacudiendo la cabeza violentamente. Nunca lo haría. Nunca. Eso sería rendirse y eso era algo que Izuku jamás haría. Supongo que fue por lo que Katsuki te dijo. No me lo dijeron. Me hice creer que te volvería a ver y me preparé para cuando te encontráramos. Leí algunos libros sobre cómo manejar mis emociones, sobre cómo ayudar a las víctimas de secuestro y control mental a afrontar las consecuencias. Lo estaba haciendo muy bien hasta ahora. Esos libros deben ser buenos. Oh. Gracias, mamá. Siempre eres la mejor conmigo. Izuku nunca había tenido un sueño lúcido, al menos no que lo recordara. Era muy extraño ser plenamente consciente de que estaba dormido y, sin embargo, estar tan inmerso en el mundo onírico por el que transitaba. Estaba en un sótano, quizá, la luz de la luna se filtraba a través de unas cuantas ventanas situadas tan arriba en la pared que casi llegaban al techo abovedado. Linternas tenues y un puñado de velas iluminaban mesa tras mesa del comedor. Izuku no reconoció a ninguna de estas personas y, sin embargo, los conocía. Eran amigos, compañeros. Una de ellas, una mujer con garras y colmillos de hielo, lo saludó con la mano y le guiñó un ojo. Él le devolvió el saludo juguetón, moviéndose rápidamente entre las filas. Quería comer antes de que se acabara toda la buena comida, después de todo, y ya había una larga fila. Todos iban de uniforme, como debía ser. Eran un ejército, necesitaban parecer una fuerza unida. Izuku parpadeó para quitarse el sueño de los ojos. Tardó unos minutos en recordar por qué estaba en un hotel y no en su cama. Suspiró y se obligó a levantarse y ponerse los pantalones de chándal y la camiseta que le había dado la policía. Su madre le traería más ropa cuando pasara con la tarea. Por ahora, tendría que arreglárselas con lo que fuera.
Unos minutos después, llamaron a la puerta y Aizawa entró al recibir el saludo de Izuku. Buenos días, Midoriya, dijo el héroe, colocando una bolsa de pasteles y una taza de té en la pequeña mesa. Te traje el desayuno. Gracias, señor, dijo Izuku. No tienes que llamarme señor, resopló Aizawa. Izuku asintió. De acuerdo. ¿Dormiste bien? Supongo. Qué sueño raro. Aizawa apartó una silla de la mesa y tomó asiento. Izuku se sentó frente a su té. ¿Qué clase de sueño raro? Interrogación de cierre. Nunca he sido un soñador lúcido antes, dijo Izuku. El héroe subterráneo arqueó una ceja. ¿Te das cuenta de que es casi seguro un efecto secundario del don que te borró la memoria? Sí lo entendió. Pero probablemente mi química cerebral se descontroló por completo, así que no hay razón para pensar que signifique algo. Probablemente solo sean palabrerías. Aizawa resopló, probablemente por la palabra galimatías. ¿Qué pasó en este sueño, Midoriya? No mucho, la verdad. Estaba caminando por un comedor. Había mucha gente con uniforme militar, pero no pude ver ningún detalle, así que no sé si era un servicio militar oficial o no. El héroe entrecerró los ojos con sospecha, pero no dijo nada más. Gracias, por cierto, dijo Izuku, por buscarme. ¿Ya te di las gracias? El héroe asintió lentamente. Sí, y es mi trabajo. No tienes que agradecerme por ello. Izuku se encogió de hombros, frotándose la nuca con nerviosismo. Bueno, no tiene por qué ser tu trabajo, ¿verdad? Elegiste convertirte en héroe, así que... En efecto. ¿Quieres ser un héroe clandestino, Midoriya? Esto iba a ser difícil de explicar. A Aizawa, no recuerdo esa conversación con All Might. Lo sé. Pero no creía querer ser un héroe clandestino, creo que ni siquiera lo había considerado. Yo, o sea, sin la influencia de lo que me pasara, no le habría preguntado eso a All Might. Siempre quise ser un héroe, pero siempre. Siempre soñé con estar en primera línea. Aizawa arqueó una ceja. Parecía hacerlo a menudo. Un individuo sin don estaría terriblemente mal para eso. Incluso la mayoría de los individuos con don lo están. De hecho, aproximadamente la mitad de la primera línea actual estaría mejor como héroes de rescate, en la clandestinidad o uniéndose a los paramédicos o bomberos. La primera línea se trata de golpear a los pesos pesados con más fuerza que ellos a ti. Lo que tú, o tu sombra, le dijiste a All Might sobre por qué los individuos sin don pueden triunfar en la clandestinidad, es totalmente cierto. Es una buena idea. Izuku, tras terminar la mitad de su té, finalmente se concentró en sus pasteles. ¿Por qué me cuentas esto? Creo que tienes potencial, dijo el héroe simplemente. Izuku lo miró fijamente, esperando una explicación. En cambio, el héroe sacó una espada, un cuchillo de entrenamiento de madera, pero Izuku no se dio cuenta hasta que se puso de pie y desarmó al profesional con una técnica que probablemente provenía de un arte marcial del que Izuku nunca había oído hablar. Izuku miró el cuchillo un momento antes de devolvérselo. No tengo motivos para pensar que esos reflejos vayan a desaparecer. Eres inteligente. Estás motivado. Ahora posees habilidades de combate que tardan décadas en dominarse. Enseño el curso de heroicidad en la UA. Reconozco el potencial cuando lo veo. ¿Enseñas en la UA? Sí. El detective dijo que querías postularte. ¿Fue real? O sea, ¿recuerdas haber llenado así tu formulario de interés profesional? Izuku asintió. Sí. Siempre quise ir a la UA, aunque... De verdad esperaba entrar en educación general, como mucho. Incluso cuando su parte optimista soñaba con alcanzar las estrellas, otras partes más realistas seguían poniendo las cosas en perspectiva. No veo ninguna razón por la que no puedas entrar al curso de héroe, siempre que trabajes tu fuerza y resistencia, y te asegures de tener la destreza física para usar esas nuevas habilidades correctamente, dijo Aizawa con los brazos cruzados. Se permiten armas en la parte práctica del examen de ingreso, armas razonables al menos. Alguien intentó traer una pieza de artillería una vez, y los profesores decidieron que no debía permitirse. El formulario 21-T es lo que probablemente necesites, continuó el profesor, sacando una carpeta con el logo de la UA en blanco sobre fondo azul, que colocó sobre la mesa junto al desayuno de Izuku. Es una solicitud para alquilar equipo de apoyo de la UA para el examen. Puedes pedir prestados cuchillos, hachas, bastones, cuerdas, ciertos equipos de protección como cascos y algunas cosas más especializadas. Te sugiero que consigas que te presten un cuchillo, o quizás dos si tienes la habilidad de empuñar dos armas. No lo sé, murmuró Izuku, dándole un mordisco a su pastel por primera vez.
Estaba delicioso, hojaldrado y relleno de suave chocolate. Aizawa asintió. Lo siento mucho, chico, dijo. ¿Eh? Siento que te haya pasado esto. Te animo a que lo aproveches al máximo, pero, maldita sea. Lo siento, sé que los profesores no deberían decir palabrotas. Izuku no pudo evitar sonreír. No me imagino lo desconcertante que debe ser esto. Estaría aterrorizado. O sea, sí, estoy aterrorizado. Al parecer, lo disimulo bien. Me aterra que se den cuenta de que hice algo horrible, que lastimé o maté a alguien y no hay nada que pueda hacer al respecto. Probablemente nada que pudiera haber hecho. Probablemente nunca sabré si tuve la opción de lastimar a esa persona o no. Tal vez el don me obligó a actuar y ni siquiera estaba consciente, tal vez solo fue una insinuación insistente y realmente debería ser considerado responsable y acusado de agresión o asesinato, o tal vez no hice nada malo en absoluto y solo me secuestraron para participar en unas peleas clandestinas en jaula o algo así y nadie salió realmente herido porque todo fue un espectáculo. Creo que me gusta más esa última opción, aunque es súper espeluznante y muy improbable. Aizawa lo observó atentamente. Considerando lo que aprendí sobre ti durante esta investigación, puedo decir con casi total seguridad que jamás lastimarías a nadie si tuvieras otra opción. ¿Cómo lo sabía Aizawa? ¿Qué había aprendido y dónde? ¿Había hablado con los compañeros de Izuku o había algo más? La gente no tira por la borda una década de moral y comportamientos arraigados por capricho. Sea lo que sea que hayas hecho la semana pasada, no has hecho nada malo. Aizawa no podía saberlo con certeza, pero era agradable oírlo decirlo. Gracias. De nuevo, gracias. El héroe le dedicó una leve sonrisa. Mucha gente ha pedido verte. ¿En serio? ¿Quién podría ser? Ya había visto a su madre. ¿A quién más le importaría hablar con él? Bakugou Mitsuki, Bakugou Masaru y Bakugou Katsuki desean hablar contigo. Otros compañeros también han preguntado por ti, al igual que tu profesor, el señor Kondo. Me encantaría ver a los Bakugou. Puedes decirles a los demás que estoy bien. Los veré en la escuela la semana que viene, pero no los conozco muy bien y no quiero hablar con ellos ahora mismo. No tenía muchos amigos en la escuela, ninguno, la verdad. De acuerdo. La familia Bakugou probablemente vendrá mañana. ¿Seguro que quieres ver a su hijo? Entiendo que tu madre y la suya son amigas, pero... Izuku asintió con firmeza. En realidad no es tan malo. Si tú lo dices, muchacho. Aizawa se fue. El agente clandestino presumiblemente estaba enseñando, además de cumplir con sus deberes de héroe. Aizawa no dijo si tendría la oportunidad de volver a visitarlo esa semana. Debía estar muy ocupado, así que Izuku no esperaba volver a verlo. Alrededor del mediodía, la madre de Izuku llegó con el almuerzo, lecturas y tareas para él. Ponerse al día iba a ser una tarea ardua, pero Izuku podía con ello. Siempre era uno de los mejores de la clase académicamente. Esto es escalofriante, murmuró, mientras llenaba otra hoja de ejercicios sin apenas esfuerzo. ¿Qué? Preguntó su madre. Todavía estaba terminando su almuerzo. Ahora hablo inglés con fluidez y estoy bastante seguro de saber cosas de matemáticas y ciencias que antes desconocía. Eso fue aún más inquietante, en realidad, que descubrir que era un desastre lanzando cuchillos. Lanzar era un reflejo, algo que sus músculos sabían hacer. Era información real grabada en su cerebro sin un origen discernible. Era útil. Era una violación. Alguien le había metido todas estas cosas en la cabeza como si el cerebro de Izuku fuera suyo. Apretó los dedos alrededor del lápiz hasta que se rompió. Me pregunto qué más sé ahora. Capítulo 3. Demasiado puro para este mundo. Fue la noche del tercer día de observación de Izuku cuando los Bakugous vinieron de visita. Inko e Izuku se sentaron en una de las camas. Mitsuki se sentó en la cama de enfrente. Katsuki y Masaru acercaron una silla cada uno. Creo que este mocoso tiene algo que decirte. Mitsuki miró con el ceño fruncido a su hijo. ¿Se había visto así alguna vez Kat-chan? Derrotado y miserable, con los ojos ojeras abatidos y sin rastro alguno de su habitual desafío. Perdón por haberme portado como una perra, Izuku, lo llamaba Izuku. No Deku. Casi, suspiró Mitsuki. Y yo también lo siento por haber dejado que se saliera con la suya. Me mantuve firme en todo lo que no debía. Masaru dijo algo similar. Kat-chan se encogió, ardiendo de humillación al ver a sus padres disculparse en su nombre. Por todos los dioses. ¿Qué te ha pasado, Izuku? ¿Estás bien? Preguntó Mitsuki cuando su marido terminó de hablar. No había esperado a saber si aceptaban la disculpa. Quizás simplemente dio por sentado que no.
No lo sé, dijo Izuku negando con la cabeza. Iba a tener que repetir muchas veces este discurso, ¿no? ¿Cómo que no lo sabes? Preguntó Kacchan bruscamente. Mitsuki le siseó como un gato enfadado. No recuerdo nada desde el amanecer del lunes 14, se golpeó Izuku la cabeza con un nudillo. No hay nada ahí y la policía tampoco sabe nada. O si saben que no lo van a decir, dijo Inko, con los brazos cruzados y una neblina oscura en los ojos. Claro que lo dirían, ¿no? Eso es desternillante, dijo Kacchan. Masaru y Mitsuki lo regañaron por ello. No pasa nada, dijo Izuku negando con la mano. Tiene razón, en cualquier caso. Sé hacer un montón de cosas que antes desconocía, y tengo cicatrices y una mordedura que no recuerdo haber recibido. La temperatura en la habitación bajó notablemente al oír la palabra cicatrices. Pero en realidad no estás herido, Izuku. ¿Verdad? Le preguntó Kacchan. Ya no. El médico dijo que varias heridas me habían sanado rápidamente, pero, como dije, no sé nada al respecto. Mitsuki cerró los ojos y Masaru respiró hondo, pasándose los dedos por el pelo repetidamente. No sé si tienes una suerte increíble o increíble, dijo Kacchan. Ambas, creo, respondió Izuku. El héroe clandestino que me buscaba señaló que no suelen encontrar gente con vida después de secuestros como este. Eso provocó una mueca de dolor en todos los presentes, excepto en Izuku, que ya se había vuelto insensible a esa horrible verdad. ¿Puedo hablar contigo a solas?, preguntó Kacchan de repente, todavía negándose a levantar la vista. Katsuki. Mitsuki comenzó a gruñir. Está bien, intervino Izuku. Sí. Dejemos que los adultos hablen unos minutos. Los padres, algo reticentes, salieron al pasillo. Silencio. Tras un minuto de incómoda espera, Kacchan miró a Izuku a los ojos por primera vez. Pensé que te había matado, dijo. Izuku parpadeó. ¿Qué se suponía que debía responder a eso? Te dije que te suicidaras y luego desapareciste. Creí que estabas muerto. Y fue mi maldita culpa. No, no fue. Nada. No sé qué intento decir. Izuku se frotó el pelo corto, sin tocar sus rizos. No lo recuerdo, Kacchan. No. Pensé, te lo dije, no recuerdo nada de lo que pasó ese día, aparte de levantarme e ir a la escuela. Me senté en un banco de camino porque me sentía mal y luego me desperté en un callejón al otro lado de la ciudad una semana después. ¿No recuerdas que te dije que saltaras del techo con la esperanza de que tuvieras un don en tu próxima vida? ¿Qué? Porque eso dije. Te lo dije a ti, carajo. Gruñó Kacchan, y luego lo hiciste. O sea, pensé que lo hiciste. No lo hice, susurró Izuku. Nunca lo haría. Kacchan siseó, inclinándose hacia atrás con los ojos cerrados y frotándose la cara con la palma de la mano. No lo decía en serio. Claro que no, susurró Izuku. Nunca hubo duda alguna al respecto. Nunca quise decir eso, nada de eso, solo. No sé. Quería que te enojaras. Quería que me gritaras y me regañaras como una bruja y que te pelearas conmigo como si creyeras que valía la pena y yo no supiera qué hacer cuando no lo hicieras. No te entiendo, Izuku suspiró. Yo tampoco te entiendo, Kacchan. Pasé toda la semana, dijo, sonando como si no hubiera dormido en días, preguntándome qué demonios me hizo decir algo así cuando sabía que era jodidamente repugnante. Si alguna vez pillo a alguien más diciendo algo así, lo golpearía hasta hacerlo papilla, pero por alguna razón te lo dije de todos modos y no pude retractarme. Pensé que estabas muerto y nunca tendría la oportunidad de retractarme y tendría que vivir con ello por el resto de mi vida, vivir con sangre en mis manos que nunca podría lavar. Katsuki respiró hondo, notablemente calmándose. Izuku no se había dado cuenta de que eso era algo que Kacchan era capaz de hacer. Esa podría haber sido mi vida. No la quiero. Ya no quiero ser esa perra. Los dos viejos amigos se miraron en silencio. No tienes por qué estarlo, dijo Izuku en voz baja. Realmente no sé cómo no ser esa perra, murmuró Katsuki. ¿De verdad quería una sugerencia? Solo. Anda con gente que no sea así y se te pegará, o eso he oído. Katsuki volvió a suspirar, pero una leve sonrisa iluminó su rostro por un instante. ¿Es una invitación, Izuku? ¿Puedo empezar a seguirte como antes? Seguro. Lo dices en serio, ¿verdad? No me guardas rencor. Eres demasiado puro para este mundo de mierda, Izuku. Ni siquiera lo recuerdo. Eso no significa que no haya pasado. Gruñó Katsuki. Lo que he sentido esta semana. Ni siquiera sabía que fuera posible sentirme tan mal. Se pasó las uñas por el pelo. Las sacó ensangrentadas. Lo siento, Kacchan.
No me pidas disculpas, tú, ¿qué te pasa? ¿Te disculpas porque fui un imbécil? No. ¿Por qué te portas así? No lo sé. Kacchan se levantó, se acercó a Izuku y lo bajó de la cama para abrazarlo. El pelinegro se dejó manipular como un muñeco de trapo. Estaba demasiado sorprendido para responder de otra manera. No recordaba la última vez que Kacchan lo había tocado voluntariamente sin intención de causarle dolor. Sin decirle una palabra más, el viejo amigo de Izuku giró sobre sus talones y salió sigilosamente de la habitación. Más tarde esa noche, mientras yacía despierto mirando el techo de palomitas de maíz de su solitario reino de exilio, Izuku se preguntaría si el abrazo había sucedido o no. Cada día de su semana de observación parecía durar una eternidad, pero cuando la terrible experiencia finalmente terminó, Izuku sintió casi como si nunca hubiera ocurrido, como si el tiempo hubiera volado. Izuku regresó a la escuela e hizo todo lo posible por fingir que no había pasado nada extraño. Ese intento duró menos de 5 minutos. El señor Kondo le preguntó directamente a Izuku qué le había pasado. Fue un poco sorprendente que la historia no hubiera salido en las noticias locales. Bueno, tal vez no fuera sorprendente dado lo olvidable que parecía ser Izuku. Probablemente fue mejor que el profesor le exigiera una respuesta públicamente, pues así evitaba que cada alumno le preguntara por separado. Dio una versión rápida y editada. No recuerdo nada de lo que pasó esa semana. Suponen que me secuestró un villano con una habilidad de control mental, pero nadie sabe nada más. La indeseada aparición de Izuku como objeto de chismes e intrigas duró aproximadamente una semana, y luego hubo una pelea al otro lado de la calle entre Miruko y un villano que se parecía a Arnold Schwarzenegger. Terminator era un clásico de culto verdaderamente antiguo del que Izuku solo había visto algunos fragmentos. La historia del estudiante de Altera que desapareció y reapareció quedó en el olvido. En la escuela, Izuku nunca mencionó las misteriosas nuevas habilidades que había adquirido, excepto a su profesor de inglés. El estudiante no quería que lo acusaran de hacer trampa cuando dominara el idioma de la noche a la mañana. Una sola conversación con el hombre bastó para convencer al caballero mayor. Cualquiera que se vistiera así con tanta devoción a diario era considerado un caballero de que Izuku no mentía. Qué raro, fue lo único que dijo el señor Sano. ¿Quieres que te saquen de la clase? Ya no tiene sentido que estés aquí. Realmente no quiero que la gente lo sepa, explicó Izuku, inquieto. El hombre asintió con complicidad. Lo entiendo perfectamente. Solo mantén la cabeza gacha. No te llamaré la atención en clase. Puedes fingir que nada ha cambiado. En la escuela unas horas al día, sí. Eso funcionaba. Pero no podía fingir todo el tiempo, porque todo era diferente. Izuku incluso caminaba diferente. Su postura había cambiado. Era sutil, pero marcaba una gran diferencia. Sus pasos eran suaves y seguros. Cada movimiento parecía planeado para desperdiciar el menor impulso posible. Era difícil olvidar lo que le había sucedido con esos constantes recordatorios. Tras su enfrentamiento en el hotel, Kacchan evitaba a Izuku no como la peste. Kacchan lo evitaba como una joven avergonzada evitaría la mirada del chico que le gustaba. No es que Katsuki estuviera enamorado de Izuku. Sería demasiado raro, se conocían desde hacía demasiado tiempo. Izuku llenó el formulario 21T para prepararse para el examen de admisión a la UA. Intentó seguir el consejo de Aizawa sobre su acondicionamiento físico. No era que no hubiera corrido a la escuela y de vuelta muchas veces en su vida contrarreloj, pero ahora lo hacía todos los días, compitiendo solo. Kacchan lo miró fijamente, con un tic en un ojo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, preguntó el portador de la explosión. ¿De verdad se suponía que Izuku debía responder a esa pregunta? ¿Saltar por los tejados? Los tejados en cuestión pertenecían a edificios de segunda planta y estaban separados por no más de 3 metros. ¿Qué?, preguntó el rubio, con cara de que le iba a estallar la cabeza. Tú, sí, pero ¿por qué? Quería ver si podía. Es decir, volví de mi semana de ausencia un poco más fuerte y rápido que antes, pero no fue nada drástico y no estaba seguro de si solo saber saltar vallas y entre tejados era suficiente o si necesitaba ser más fuerte de lo que soy. Katsuki se desplomó en el suelo, frotándose los ojos. Así que sí, al parecer es suficiente. No es que nunca hayas estado tan mal. Así que, una vez que encontraste la respuesta a tu pequeña pregunta, ¿por qué demonios seguiste haciéndolo? Bueno. Es divertido. Parecía una excusa bastante pobre dicho así.
Katsuki lo evaluó críticamente, con los ojos recorriendo desde sus tobillos hasta las puntas de sus incipientes rizos apenas estaban empezando a crecer de nuevo. Si la policía no estuviera 100% segura de que eres Izuku, no sabría qué pensar, dijo su viejo amigo. No. No digas eso. No. Por favor, no digas esas cosas. Al menos déjame ser yo mismo, sea lo que sea que haya sido. A Katsuki le tomó varios segundos entender de qué hablaba Izuku. Oh, dijo por fin, y abrió los ojos de par en par. ¿Y de verdad? ¿Regresaste sabiendo cómo hacer todas estas locuras, ninja? Sí. Eso suena loco, ¿lo sabías? Sí. Así que ya sabes saltar tejados y vallas. Sí. En algún momento, Izuku tendría que pensar en algo más que decir. No podía simplemente responder sí por el resto de su vida. Kacchan negó con la cabeza. ¿Qué demonios hiciste esa semana? No creo que lo sepa nunca, dijo Izuku en voz baja. ¿Qué más puedes hacer? Luchar. Kacchan ladeó la cabeza. ¿Quieres enseñármelo? Deberíamos caminar a un lugar más suave, con césped, quiero decir, respondió Izuku. No tenía sentido continuar la conversación en un callejón polvoriento. Los dos se acercaron a una zona tranquila del parque triangular. Los gritos de los niños pequeños en el patio de recreo apenas se oían a esa distancia. Nadie iba a molestarlos en ese pequeño bosque de coníferas. Kacchan se abalanzó sobre Izuku, comenzando con un gancho de derecha, como siempre. Izuku se apartó y cargó a Katsuki por encima del hombro. Su viejo amigo lo miró con los ojos muy abiertos. Pensé que estabas loco, admitió Kacchan antes de ponerse de pie de un salto e intentar atacar de nuevo. Se forcejearon y se lanzaron el uno al otro durante casi una hora. Ninguno de los dos sabía realmente qué intentaban hacer. Izuku solo seguía su instinto y Katsuki podría estar haciendo lo mismo, pero de forma menos radical, y no había reglas explícitas. Katsuki se guardó su don para sí mismo. Izuku luchó conscientemente contra los persistentes impulsos de pelear sucio, de tirar tierra a los ojos de un enemigo o de coger un arma improvisada. Sin embargo, era difícil, porque casi no tenía control consciente sobre cómo hacía algo. Podía decidir atacar o retirarse en una situación dada, pero no conocía lo suficiente sobre los recuerdos que seguía su cuerpo como para predecir exactamente lo que estaba a punto de hacer. Era desconcertante, como ser una marioneta arrastrada a través de estos movimientos, aterrador, ya que le recordaba todo ese tiempo perdido en el que no había sido él mismo. Tanto Katsuki como Izuku estaban completamente agotados cuando el sol empezó a ponerse. Deberíamos repetirlo, jadeó Katsuki. De repente das muchísimo miedo. Izuku esperó a que su respiración se calmara antes de responder. Necesito acostumbrarme a cómo me muevo ahora. Hacer las cosas por reflejo no va a funcionar, tengo que entender qué son esos reflejos, así que... Sí. Agradecería entrenar contigo de nuevo. La rubia gruñó. Tendremos que convencer a más gente. Entrenar solo con una persona crea malos hábitos. A ver si encuentro a alguien que merezca tu tiempo. Gracias, dijo Izuku mientras los dos estudiantes se ponían de pie. Ambos estaban cubiertos de tierra y con numerosos moretones. Al parecer, dos mujeres mayores que caminaban por el parque llevaban un rato observando la pelea. Los miraron con aire crítico. Los estudiantes se marcharon rápidamente. Entrenar en público no era ilegal, siempre que no hubiera donaciones, pero podía ser deshonroso. No fue hasta después de llegar a casa que Izuku se dio cuenta de que veré si puedo encontrar a alguien que valga la pena era, por lejos, la cosa más agradable que Kacchan le había dicho jamás. Otro de esos sueños. Extraño. Era un fresco día de otoño, con el sol bajo en el suroeste. Estaba de pie en el puente de arco de piedra, apoyado pesadamente en la barandilla, tarareando en voz baja. El rugido del agua fluyendo sobre la presa, 100 metros río arriba, era casi suficiente para ahogar su alegre melodía, incluso para sus propios oídos. El rocío que levantaban las cataratas artificiales creaba un arcoíris semipermanente. Un águila calva rozaba el aire, moviéndose demasiado rápido para ser llamada a la deriva, pero demasiado lento para ser llamada en picado. Los pájaros tenían un nido por aquí en alguna parte. Cualquier polluelo de primavera ya estaría en sus plumas de entrenamiento. Detrás de Izuku, varias personas, caminando o en bicicleta, gritaban con entusiasmo sobre el ave. Los lugareños les seguían la corriente, pero estaban bastante acostumbrados a ver a las aves rapaces sobrevolando el río. Hermosa criatura, dijo alguien con un marcado acento japonés.
Izuku se giró a su izquierda y vio a un joven con el pelo largo y rubí recogido en una coleta y una camisa con el logo de la escuela, que era muy visible. Sus ojos fieros y rasgos afilados añadían un toque de peligro a su actitud despreocupada. Normalmente, Izuku no se habría molestado en presentarse a un desconocido en una situación como esta, pero en este caso no pudo evitarlo. Porque el desconocido tarareaba la misma canción que Izuku. ¿Estudiante de primer año o de intercambio?, preguntó. Estudiante de primer año, respondió el estudiante. Probablemente has recorrido un largo camino, asintió Izuku. Hay una ventaja ahí. Si corrías lo suficiente, nadie recordaría quién eras ni qué podrías o no tener. Podrías empezar de cero. Y una desventaja. A veces echo de menos mi casa. El estudiante de primer año asintió. Ya veo. Aquí es igual. Por cierto, soy Chris. Supuestamente era un nombre inglés que adoptó para evitar que le destrozaran el suyo. ¿Cuál es el tuyo? Lo conozco, murmuró Izuku al despertar. Lo conozco. Lo he visto antes. Chris. Capítulo 4. ¿Cómo saber si eres canadiense? Izuku pasó un buen rato sentado en su cama con un cuaderno abierto, contemplando las 3 páginas de detalles que había anotado sobre los 2 sueños. Quizás solo fueran jerigonzas, como le había contado a Aizawa. O tal vez no. No recordaba mucho del primer sueño. Había sido corto y, en retrospectiva, borroso, aunque en aquel momento lo había sentido nítido. Tenía muchas más notas escritas del segundo. Estudiante de primer año en la universidad. No creo que estuviera en el instituto. Reconocí los colores y el logotipo de la escuela, pero no recuerdo cuál era. El color de la escuela era rojo y blanco, plateado. No lo distingo en el segundo. Podría haber sido amarillo. El puente en el que estaba era solo para peatones, sin coches, y parecía muy antiguo. Estaba la presa, por supuesto, y se veía otro puente, un puente colgante, y en este sí había coches. Había dibujado un mapa aproximado del área de reproducción de las águilas calvas, es decir, el norte de Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo diferenciabas a los estadounidenses de los canadienses? ¿Cómo sabías si eras canadiense? Una búsqueda en internet le informó a Izuku que los canadienses, a diferencia de los estadounidenses, insisten en que el curling es un deporte real. Izuku estaba bastante seguro de que se trataba de una broma. Buscó vídeos de curling. Parecía un deporte real. Al parecer, Izuku era canadiense. ¿Eran estos sueños recuerdos reprimidos? ¿Eran recuerdos suyos o los había tomado prestados de alguien más? Izuku sentía que conocía a este Chris, pero ¿era porque realmente lo conocía? De ser así, ¿lo conoció antes o después de su desaparición? De pie junto a la barandilla del puente, Izuku hablaba y pensaba como si hubiera estado lejos de casa durante mucho tiempo, así que si estos eran en realidad los recuerdos de la pelirroja, ¿realmente había estado ausente solo una semana? Izuku había oído que existían peculiaridades para viajar en el tiempo, pero no sabía qué reglas seguían, si cualquier cambio en el pasado sería lo que sucedería de todos modos, si se podían crear líneas temporales paralelas o si era posible borrarse a uno mismo con una paradoja. No había suficiente información. No había respuestas. Fue suficiente para que se tirara del pelo aún demasiado corto. Menos mal que era domingo. O habría llegado muy tarde a la escuela. Izuku y Katsuki se tomaron un día libre de correr y caminaron juntos a casa desde clase el miércoles por primera vez en años. No decidieron caminar juntos. Simplemente sucedió. La conversación seguía siendo algo forzada, pero no fue realmente incómoda. Al pasar junto a un supermercado, un adolescente con cola rubia salió a la calle con varias bolsas pesadas de tela al hombro, aparentemente consultando su teléfono para encontrar el GPS. La voz monótona le indicó que girara a la izquierda. Su escuela debía salir antes que la de ellos y estar bastante lejos, porque Izuku no reconoció el uniforme. El estudiante levantó la vista, abrió mucho los ojos y dejó caer 2 de sus bolsas con un ruido sordo. «Tú», gritó, señalando a Izuku. «¿Qué demonios?» «Yo». Izuku lo señaló. «Eres tú». No parecía particularmente enojado. «¿Quién demonios es este, Izuku?», preguntó Kacchan. Izuku negó con la cabeza. «Creo que me confundes con otra persona», tartamudeó la pelirroja. «Yo no». «Bueno, cálmate, extra». Kacchan se puso delante de Izuku, cruzándose de brazos. «¿Quién eres y cuál es tu problema? Seguro que no te conoce. Te metiste en medio de un asalto y dejaste inconsciente al atacante justo delante de mí», dijo el estudiante desconocido con más calma.
Ni siquiera llevabas mascarilla. ¿Esperas que no te recuerde? Izuku parpadeó. ¿Qué hice? ¿Cuándo fue esto? Preguntó Kacchan. No recuerdo la fecha, hace como 2 meses. Fue un martes. Martes 15. Uno de esos días que Izuku no recordaba. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Kacchan al otro estudiante. Ojiro Masirao respondió, ahora luciendo avergonzado, tal vez por su arrebato. De acuerdo. Soy Bakugou Katsuki, él es Midoriya Izuku, y no tiene ni idea de dónde estaba ese día ni ningún otro día de esa maldita semana, así que vendrás con nosotros a sentarte en el parque de la cuadra y nos explicarás todo lo que sabes sobre dónde estaba ese tipo ese día, ¿de acuerdo? A Ojiro no parecía importarle. Por favor, suplicó Izuku. Eres la primera persona que conozco que me vio en toda la semana. No tengo ni idea de dónde estaba ni por qué. A Ojiro le pareció que todo esto estaba muy por encima de su nivel salarial habitual, pero recogió las compras caídas con un suspiro y le hizo un gesto a Bakugou para que lo guiara por la calle. El trío se sentó en una mesa de picnic destartalada, a la vista de 2 docenas de testigos. Izuku sacó el cuaderno donde había anotado los detalles de sus sueños. ¿Podría decirme exactamente qué pasó, por favor? ¿Y cuándo? Solo si me prometes una explicación completa de lo que está pasando aquí. Katsuki tomó el mando. Llegó a la escuela como siempre el lunes antes de que lo vieras, aparentemente escapó de un villano camino a casa, se encontró con All Might y luego desapareció de la faz de la tierra durante una semana. Apareció en un callejón sin darse cuenta de que había pasado una semana y, por supuesto, corrió a la escuela porque pensó que llegaría tarde a clase y ni siquiera se dio cuenta de nada hasta que todos nos pusimos furiosos cuando apareció. Eso es todo. La policía no sabe nada. Él no sabe nada. Nadie sabe nada, excepto quizás tú. Ojiro los miró con incertidumbre. ¿Esto es en serio? Sí, suspiró Izuku. Sí, es real. No creo que haya salido en los periódicos. Así que no les sería fácil demostrarlo todo si Ojiro estaba convencido de que mentían. De acuerdo. Claro. Te creo por ahora. No es que tenga mucho que decir. Iba de camino a la escuela, tomando un atajo que ya no tomo. Izuku lo interrumpió para obtener la dirección exacta, estaba a más de 60 kilómetros y la hora de Ojiro. Al parecer, esto sucedió exactamente a las 7:43 am. De la fecha y hora de un mensaje que envió unos segundos antes. Había un hombre mayor caminando frente a mí. Una figura corpulenta con una sudadera con capucha y una mascarilla médica salió de una puerta y le sacó un cuchillo. Yo estaba prácticamente petrificado, sin saber si debía intervenir o no. Soy muy bueno en la defensa con cuchillos, llevo practicando una década, pero estaba bastante lejos, aún y no podía recordar en el calor del momento que me permitirían hacer las leyes de defensa personal. Hay un movimiento repentino en el tejado vecino y una mancha negra salta al callejón desde lo alto de un edificio de 2 pisos. Izuku se sorprendió de no haberse roto un tobillo. Tal vez Ojiro exageraba o tal vez Izuku llevaba algún tipo de calzado especializado. Las botas que absorben los impactos existían si tenías el dinero, pero muchas de ellas se consideraban artículos de apoyo al combate y el comercio estaba regulado con mucho cuidado por la ley de combates en jaulas y ese era el verdadero nombre de la ley. La mancha se abalanza sobre el asaltante al instante, le agarra la muñeca y lo desarma, tal como me enseñaron a hacer, quizás mejor. El asaltante intenta golpearlo, pero este lo esquiva y luego le da una patada en la pierna. El asaltante cae al suelo y la mancha le da un codazo en la cabeza. La mancha me mira y eres tú. Me saludas, tiras el cuchillo a un contenedor de basura al otro lado de la calle y te largas. ¿Mi cabello tenía este largo? Preguntó Izuku. ¿Qué? Mi cabello solía ser mucho más largo. Me corté los rizos durante esa semana que no me lo hice. ¿Aún los tenía? No, tu cabello era corto. ¿Qué llevaba puesto? Negro, repitió Ojiro. No pude ver ningún detalle. ¿Botas o zapatillas de tenis? Preguntó Izuku. Botas de combate, asintió Ojiro. Eran evidentes. Podrían ser equipo de apoyo. Eso explicaría cómo lograste aterrizar sin romperte un pie tras saltar desde esa altura. Parecía que sus pensamientos convergían en la misma dirección. Podría ser, asintió Izuku. Entonces la policía ya sabe de esto. ¿No necesito denunciarlo? Bueno, lo hice en su momento, pero no sabía quién eras. Izuku negó con la cabeza y luego reflexionó. Podría ser útil si pudieras llamar. Buscó una tarjeta de visita en su mochila y anotó el número y el nombre de Tsukauchi en un pequeño trozo de papel.
Seguro que el detective de mi caso querrá saberlo. ¿Dónde aprendiste a pelear así? ¿A moverte así? He practicado casi toda mi vida y no creo que hubiera podido hacerlo. Al menos no en la práctica. Es más fácil en la práctica, bueno, si me entiendes. Izuku negó con la cabeza. No sabía nada de eso antes de desaparecer. Espera. ¿Qué? Eso no es. Eso no es posible. Kacchan resopló. Con las peculiaridades, casi todo es posible. Ojiro lo consideró. Aún puedes luchar así. Izuku asintió, anotando con cuidado algunos detalles más en su cuaderno. ¿Pero no recuerdas haber aprendido? El peliverde negó con la cabeza. ¿Me lo mostrarías? Esto debería ser bueno, dijo Katsuki con una sonrisa, inclinándose hacia atrás y juntando las manos. Dado que acababan de conocerse, era bastante extraño, pero Kacchan había estado buscando nuevos compañeros de entrenamiento. Claro. No. Intenten hacerse daño ni nada. Ojiro era un luchador increíblemente hábil. Izuku lo sabía por la forma en que se movía el otro estudiante, aunque Izuku no sabía exactamente qué lo había alertado. Izuku, esta nueva versión de él, era igual de bueno. ¿Te interesaría volver a entrenar? Preguntó el chico de la cola tras dar la orden de parar. Estoy intentando solicitar plaza en la UA y es una buena práctica. Y muy divertido. Vaya. ¿Qué probabilidades hay? Reflexionó Kacchan. ¿Probabilidades de qué? De los 3 que planeamos postularnos a la UA, respondió Izuku. Supongo que es un héroe. Por supuesto que sí, sonrió Katsuki. Los 3 intercambiaron números de teléfono. Ojiro miró la hora. ¡Ay, qué tarde llego! Mi prima me va a matar. Le prometí que llevaría ingredientes para el postre. Ojiro salió corriendo despavorido por la calle, con las bolsas de la compra a su paso. Katsuki se quedó mirando al otro estudiante un momento. Vaya, qué raro. En muchos niveles, asintió Izuku. ¿Qué probabilidades hay de que nos encontremos con alguien que te haya visto? Izuku resopló. Lo raro es que no me vieron. Aunque es una coincidencia que esté planeando solicitar plaza en la UA, no es tan raro. La UA recibe 5 veces más solicitudes al año que cualquier otra universidad del país. Aún es raro, declaró Katsuki. Menos raro que todo lo que me está pasando ahora mismo, pero raro aún así, claro, suspiró Izuku. Así que te lavaron el cerebro para ser un justiciero durante una semana y luego lo olvidaste, eso es noticia vieja. Izuku no podía decir si Katsuki estaba bromeando o no. La ley Nakaima sobre el uso público de dones define el vigilantismo como usar un don para atacar a villanos sin licencia. Los civiles pueden usar sus dones en público para salvarse a sí mismos o a otros de lesiones, muerte o secuestro, siempre que no se usen intencionalmente para herir a otra persona ni causar daños materiales. No tengo un don, así que no era un justiciero. Sí, lo sé. Pero Ojiro habría sido culpable de justiciero si hubiera atacado al tipo con el cuchillo. Es decir, su don no se desactiva. Las reglas para la mutación y las peculiaridades de compañía son sutiles, respondió Izuku. Mientras no usara su peculiaridad de forma intencional e instintivamente controlable, no habría cometido ningún error. Supongo que no debería sorprenderme que tengas todo eso memorizado. Caminaron en silencio un rato. Un justiciero con el cerebro lavado. Bueno, podría haber estado haciendo muchísimas cosas peores. Esto parecía sugerir que quien lo tuviera agarrado no era un monstruo, aunque quién sabía qué estaría pensando la sombra de Izuku cuando rescató al anciano. Todo esto era tan... que necesitaba desahogarse. Sigo teniendo sueños raros, dijo Izuku, admitiéndolo a otro por primera vez. No quería preocupar a mi madre. Sueños lúcidos. Nunca los había tenido. Tuve otro anoche. Katsuki lo miró con incredulidad. ¿Crees que son tus recuerdos perdidos o algo así? No sé qué pensar. Lo de anoche. Estaba en un club de anime. Katsuki tosió. Disculpa, ¿qué? Estaba en un club de anime con un estudiante de intercambio que se hace llamar Chiris y nuestra otra amiga, Kuma. Kuma se quejaba de no tener suficientes palomitas, aunque todavía le quedaba medio tazón. Estábamos viendo un anime muy antiguo. Conocía la serie, pero no recuerdo bien qué era. Era anime de mechas. Había más gente allí, era un club grande. 20 o 30 personas, por lo menos. Tienes sueños muy raros. Ya lo dije, respondió Izuku. ¿Qué otros has tenido? Había uno en un comedor militar y otro en un puente, conociendo a Chris y observando un águila calva. Katsuki arqueó una ceja. ¿Así que solo esos 3 hasta ahora?
Solo aquellos que recuerdo de todos modos. No parece que esos sean tus recuerdos, a menos que hayas viajado en el tiempo o hayas ido a una dimensión alternativa o alguna locura por el estilo. ¿Alguna vez te viste la cara en un espejo o algo así? Izuku negó con la cabeza. Nunca había tenido tanta suerte. Hubo un tiempo en que Izuku le tenía pavor al balón prisionero. Era su parte menos favorita de educación física, aunque en realidad no le gustaba ninguna. Era pequeño y no tenía ninguna peculiaridad, y era el momento perfecto para que la gente se lo señalara. Ahora, sin embargo, el balón prisionero le daba pavor. No quería presumir de cómo había cambiado, no quería que la gente lo supiera, pero revelar de repente que era bueno en el balón prisionero probablemente no levantaría muchas preguntas. Izuku atrapó sin esfuerzo la primera pelota que le lanzaron con una mano, y la segunda con la otra. Katsuki, de pie al otro lado del gimnasio, lo miró con los ojos muy abiertos. Más te vale tener miedo, se pavoneó el pelinegro, lanzando primero una pelota y luego la otra porque de repente se había vuelto tan frío y ambidiestro, golpeando a Ono e Ishida en los tobillos. Lo miraron con incredulidad, al igual que varios otros. Estamos perdidos, ¿verdad?, dijo Katsuki en el relativo silencio entre cada descarga. Condenado, respondió Izuku con una sonrisa de oreja a oreja. Esquivó 2 proyectiles y le dio a Kacchan en la espinilla. Así debía ser tener una peculiaridad, darte cuenta de repente de que podías hacer algo que nadie más podía, al menos no exactamente como tú. Era una alegría. Capítulo 5. ¿Por qué molestarse? No fue hasta 3 semanas después que Katsuki e Izuku organizaron una cita con Ojiro. Ojiro tenía un pase con un número determinado de invitados al mes para el gimnasio Murata Kirk, así que Katsuki e Izuku tomaron el tren 40 kilómetros al sur para encontrarse con su conocido. Era, convenientemente, uno de los pocos gimnasios de los que Izuku había oído hablar que no solicitaba información sobre su don en las exenciones de responsabilidad. En teoría, era ilegal discriminar a alguien por su don en la práctica, ocurría constantemente de una forma u otra, e Izuku temía tener que revelar que no tenía don y que le negaran el acceso al gimnasio por algún tecnicismo. El edificio en cuestión era de una sola planta, estilo almacén, pero bastante moderno, con un elegante letrero de neón y ventanas amplias y bien limpias. El chico de la cola los esperaba afuera con otro amigo, un chico alto y de muchos brazos llamado Shouji. Ya sabían que lo esperaban. Es un placer conocerte finalmente, Midoriya, Bakugou, dijo el estudiante enmascarado. Igualmente. Sonrió Izuku. Kacchan emitió un sonido bastante amistoso. Entremos, dijo Ojiro, sosteniendo la puerta abierta para ellos. Katsuki e Izuku entregaron sus exenciones de responsabilidad por primera vez en recepción al encargado, quien probablemente era pariente de Ojiro, quien sufrió una mutación muy similar. Los 4 se dirigieron a la tercera sala de práctica a la izquierda. Había, de igual manera, 3 salas a la derecha y una amplia zona entre ellas con pesas y equipo. El gimnasio grande con peculiaridades, con las cosas raras y la piscina, está en el sótano, les dijo Shouji mientras Izuku miraba a su alrededor con asombro. 2 mujeres de mediana edad practicaban agarres de escape y llaves de brazo en una esquina de la habitación, usando la línea de espejos a lo largo de la pared para comprobar la forma de cada una. Las colchonetas de la esquina opuesta estaban vacías. Izuku comenzó una rutina de calentamientos y estiramientos que se sabía de memoria a pesar de que nadie se lo había enseñado. Los demás realizaban rituales similares antes del combate. Entonces, ¿cuál es tu peculiaridad?, Shouji le preguntó a Izuku. No tengo ninguna peculiaridad, respondió. Shouji entrecerró los ojos, confundido. Es muy bueno, dijo Ojiro. Ya verás. Shouji e Izuku formaron parejas. Katsuki se enfrentó a Ojiro. Sin peculiaridades en la primera ronda. Podemos irlas incorporando poco a poco, dijo el chico de cola. Shouji era rápido e inmensamente fuerte comparado con Izuku, incluso sin usar sus brazos adicionales, pero Izuku sabía exactamente cómo lidiar con esa situación, cómo aprovechar el impulso de su oponente para lanzar, cómo presionar con toda su fuerza el dedo más débil de la empuñadura para escapar del agarre de Shouji en su delgada muñeca. Se estaba acostumbrando poco a poco a su forma de moverse, aprendiendo a comprender lo que hacía, no solo a hacerlo. Ya no se sorprendía tanto. Justo cuando pensaba eso, Izuku se descubrió realizando una extraña proyección que desafiaba su comprensión actual. Evidentemente, aún le esperaban algunas sorpresas. Eres muy bueno, admitió Shouji después de que Ojiro le ordenara detenerse. ¿Dónde aprendiste? Izuku se encogió de hombros. No lo sé. Es una historia larga, complicada y rara.
Una historia que ya se estaba cansando de contar. Es un justiciero amnésico, dijo Ojiro con suavidad. Espera, ¿en serio? Preguntó Shouji, mirando rápidamente entre los dos chicos. Izuku se encogió de hombros de nuevo. Bueno, desaparecí durante una semana hace casi 3 meses. No recuerdo nada, pero al parecer Ojiro me vio abatir a un asaltante en un callejón. Shouji lo consideró, aparentemente decidió que era irrelevante y cambió de tema. He oído que ambos también aspiran a la UA. No necesito tener esperanza, dijo Kacchan. Solo necesito no descuidar el ritmo. Ya veremos, respondió Shouji alegremente, haciéndole señas. Veamos qué tienes. Katsuki gruñó, aceptando el reto, y las parejas de sparring intercambiaron. Fue como interrumpir un baile. ¿Sabía bailar Izuku ahora? Era algo que había que comprobar. Las últimas rondas del día permitían usar sus peculiaridades. Ojiro llevaba años dirigiendo sesiones de sparring, y todos confiaban en su criterio para saber cuándo se conocían lo suficiente como para que el sparring de peculiaridades fuera seguro, o más bien, para Ojiro y Shouji, quienes no habían estado tanto usando sus peculiaridades como no las habían usado con éxito. Izuku se desplomó exhausto ante los otros 3. No tiene sentido luchar cuando estás cansado. No queremos que nadie cometa un error y salga herido, le dijo Ojiro. Claro que no, convino Izuku con un bostezo. ¿Tiene duchas este lugar? Abajo, gira a la izquierda y luego otra vez a la izquierda, le dijo Shouji. Para cuando Izuku se quitó la capa de sudor y mugre, los otros 3 ya estaban decididos a terminar el día. ¿Les interesaría vernos regularmente? ¿Domingos alternos?, propuso Ojiro. ¿No crees que practicas lo suficiente?, señaló Shouji, visiblemente divertido. Estás en clase todas las tardes entre semana. Bueno, pero conozco a todos en la clase, señaló Ojiro, y Midoriya y Bakugou pueden hacer cosas que nunca había visto antes. Shouji rió entre dientes. Te lo juro. Lucharías toda la vida si fuera posible. O sea, ¿es una opción? ¿Se llama ir a la escuela de héroes? El chico más alto ladeó la cabeza y asintió. Tienes razón, supongo. Lo era. Me apunto, y sé que Izuku también, dijo Kacchan, frotándose las muñecas. No había usado su don lo suficiente como para tensar esos músculos. Debió de haberse lastimado de alguna otra manera. Voy a ducharme. Voy a la heladería de enfrente a comprar un helado, decidió Izuku. Nos vemos allí. Tráeme una taza del chocolate más oscuro que tengan, ¿eh? Preguntó Kacchan. Claro. Ya saldarían sus deudas más tarde. Muchas gracias, chicos. Esto estuvo muy bien y fue una buena práctica, les dijo Izuku a Shouji y Ojiro. Para la próxima, abren un campo de tiro con arco abajo entre las 4 y las 5 todos los días, y puedes echar un vistazo a los palos de cuarto si quieres. Y demostrar que sabes lo que haces. ¿Sabes usar armas, Midoriya?, preguntó Ojiro. Cuchillos, respondió Izuku. Al menos cuchillos. Nunca he tenido la oportunidad de comprobar si sé usar arcos o bastones. Pero me encantaría descubrirlo. Me parece bien. Lo espero con ansias. Nos vemos luego, dijo Izuku con la mano mientras el grupo se separaba. Resultó que Izuku sí dominaba el uso de arcos, desde el corto hasta el compuesto y el cruzado, y de bastones. No era tan hábil con el arco como con el lanzamiento de cuchillos, algo que podía practicar solo en casa con un grueso trozo de madera contrachapada si tenía mucho cuidado. Ojiro describió a Izuku como absolutamente letal con un bastón. Era halagador, pero también muy equivocado. Esas no eran sus habilidades. No se esforzó por aprender a luchar de esta manera como Ojiro, Kacchan o Shouji. Simplemente, de repente, se dio cuenta. ¡Qué genial!, le dijo Ojiro mientras Izuku derribaba al chico de cola por 4ª vez esa tarde. Eres increíble, Midoriya. Parecía eufórico por haber perdido esta ronda, algo habitual en él. A diferencia de Kacchan, que siempre quería ganar, y de Shouji, que parecía neutral ante todo el asunto, Ojiro se emocionaba al perder y siempre regresaba más inteligente y fuerte para la siguiente ronda. No lo soy. ¿Qué? ¡Genial! Es todo. No soy yo. No me lo he ganado. Es un fraude, como si apenas te graduaste de la preparatoria, heredaste una enorme empresa de biotecnología y todos pensaran que eres un genio. Pero no lo eres. Ojiro lo consideró. Ya entiendo lo que quieres decir. Yo también me sentiría así, creo. Sería como hacer trampa. Lo consideró. Pero no es que lo estés desperdiciando. Y no es que seas tan diferente del resto de nosotros. ¿Qué? Bueno. No es que haya hecho nada para ganarme la simpatía.
Es decir, si no estabas seguro de no tener don, esto podría pasar por un don latente emergente. Hay gente con dones que les permiten pelear como expertos con cualquier arma. Mi antiguo sensei, cuando estudiaba taekwondo, era así. No tenía la maestría total en combate que tú tienes, pero hay gente que sí. Así que, cuando te digo que eres genial, es como decirle a Bakugou que su don me parece genial. Bueno, supongo, suspiró Izuku. Simplemente se siente mal. Sí. Pero no creo que lo sea. Ya tenían suficientes moretones por un día. Shouji y Kacchan seguían dándose golpes. Es una locura que el examen de admisión a la UA esté a solo 2 meses, suspiró Izuku. Parece que te acabo de conocer. El tiempo vuela, asintió Ojiro. Has ganado mucha confianza. Me di cuenta, cuando nos enfrentamos por primera vez, de que te sorprendías al saber lo que hacías, de que cada movimiento te sobresaltaba, pero supongo que te dejabas llevar. Fue una de las cosas que me hizo empezar a creerte lo que te pasó. Izuku asintió. Fue impactante, como despertar en el cuerpo de otra persona. Las largas horas de práctica habían empezado a borrar esa sensación extraña, al igual que los pocos sueños lúcidos que Izuku había tenido en las últimas semanas, todos relacionados con el aprendizaje y la práctica de artes marciales, lucha callejera y el uso de armas de asalto. Norteamérica era un lugar de locos. Todas las visiones habían sido bastante borrosas, pero la información consciente transmitida había encajado bien con los reflejos inconscientes de sus músculos. Eso debe haber sido aterrador. Sigue siendo aterrador, susurró Izuku mientras Shouji lograba inmovilizar a un gruñón Kacchan contra las colchonetas. Todavía me pregunto qué me pasó cuando me fui. Podría haber hecho cualquier cosa. Podrían haberme hecho cualquier cosa. Probablemente nunca lo sepa. El chico de cola guardó silencio mientras Shouji dejaba que Kacchan se levantara. Los dos volvieron a la carga un momento después. Lo siento, Midoriya, dijo Ojiro finalmente. Siento no haber intentado seguirte ese día. Debí haberlo hecho. No creo que hubiera hecho ninguna diferencia si tal vez te hubieras lastimado, pero gracias. La primavera había pasado. En otras palabras, por fin había dejado de nevar y era hora de los exámenes finales. Chris salió a trompicones de su última clase del día con una imponente pila de libros de texto en los brazos. Planeaba estudiar economía, quizás una doble especialización con psicología, y, por lo tanto, estaba sobrecargado de textos a pesar de ser solo estudiante de primer año. Apenas te veo detrás de esa pila de libros, rió Izuku. ¿Necesitas ayuda? Claro, le agradeció Chris. Izuku tomó los 2 primeros de la pila: principios de estadística y cálculo multivariable. Todavía no entiendo cómo conseguiste entrar con tantos créditos, se quejó Izuku. Pues sí que lo entendía. Entendía cómo funcionaba el diploma del BI. Deberías estar cursando los requisitos de educación liberal ahora mismo y disfrutando de tu primer año como una persona normal. Chris se encogió de hombros. Estoy disfrutando de mi primer año, y no es que no tenga nada de tiempo libre. Su acento era mucho menos pronunciado ahora. Izuku a veces echaba de menos su antigua forma de hablar, lo cual, admito, era un poco extraño. Los dos comenzaron a zigzaguear hacia la residencia internacional y los dormitorios de honor, esquivando a la multitud de estudiantes agotados por los exámenes finales que corrían entre clases. Doblaron una esquina. ¿Qué queremos?, gritó una voz desde un megáfono. Libertad. ¿Cuándo lo queremos? Ahora. ¿Para quién lo queremos? Todos. ¡Guau! Chris miró con los ojos como platos a la multitud que se agolpaba frente a la Facultad de Derecho. Varias personas llevaban carteles, uno que decía Darren MC Carty fuera ya, en referencia al actual director de Seguridad Nacional, quien siempre se oponía a los metahumanos. Otro tenía un cartel con el logo que aparecía en las placas de identificación metahumanas, era como el símbolo de la radiación, pero con 5 cuchillas y un círculo alrededor, seguido de un signo igual Y, bueno, eso era ofensivo, pero no falso. Otro tenía un cartel similar que decía registro metahumano igual, seguido de una esvástica roja. Algunas personas entre la multitud eran, obviamente, metahumanos. Era obvio porque llevaban o sostenían los restos destrozados del parche de identificación requerido por ley, o porque poseían metahabilidades evidentes. Uno de ellos tenía orejas de gato, que exhibía con orgullo sin pudor. Otro tenía alas anchas, como las de un murciélago. La mujer con alas estaba de pie en un banco frente a la multitud, sosteniendo sus papeles de registro y su parche de identificación metahumana.
Un joven bajito que probablemente no era metahumano, pero era imposible decirlo, sobre todo entre tanta gente. Encendió un encendedor y prendió fuego a los papeles y al parche. Esto es Estados Unidos. No marcamos a nuestros ciudadanos con marcas de prohibición de plagas por una casualidad de su nacimiento, ¿verdad? ¡No! Gritó la multitud, e Izuku se encontró gritando con ellos. La pasión en el aire se contagiaba a medida que más estudiantes se congregaban. Parecía que se estaba formando una contraprotesta detrás de la biblioteca, que probablemente no llegaría a ninguna parte dado el ambiente actual del campus. Izuku estaba bastante seguro de que la mayoría de los metahumanos del campus no llevaban sus parches y la administración fingía no darse cuenta. Parecía que muchos de los manifestantes llevaban camisetas de una de las organizaciones del campus, Estudiantes por la Justicia Igualitaria. Sin embargo, la manifestación no pudo ser organizada por el propio SEG, ya que cumplían con la ley y quemar papeles era ilegal. No llevar el parche era ilegal. Quemar el parche era realmente ilegal, pero el hecho de que no fuera un evento del SEG no impidió que muchos de sus miembros asistieran. La policía del campus y de la ciudad comenzó a llegar, pero los oficiales mantuvieron su distancia, no interesados en iniciar algo. Nadie quería una repetición de los disturbios metahumanos del verano pasado en Los Ángeles, que terminaron con 15 personas muertas y cientos arrestadas. ¿Cómo pueden hacer esto en público?, preguntó Chris con voz asustada y hueca. ¿Qué? En Japón, si alguien no llevaba su placa de identificación, quemaba sus papeles o incluso no se registraba, lo encarcelaban durante una década. Izuku no se había adaptado a la actitud japonesa actual hacia los metahumanos. Sabía que era malo. Iowa contra Nebraska llegará a la Corte Suprema la próxima semana, dijo Izuku, y es imposible que no sea anulado. Obligar a las personas a registrarse en el gobierno solo por existir como lo hacen es flagrantemente inconstitucional. Todas las leyes estatales similares se irán al traste con la ley de control de metacapacidad de Nebraska. Tú sabes mucho sobre esto, susurró Chris, con una mirada extraña y distante en sus ojos. Bueno, estoy involucrado en la situación, admitió Izuku. Yo también, supongo, susurró Chris. ¿Sabes quién es la mujer que llama, o mejor dicho, la que guía? ¿Quién era la mujer que organizaba los cánticos? Izuku entrecerró los ojos. Ni idea. Otras 3 personas se acercaron al centro de la multitud para quemar sus placas de identificación. Iowa contra Nebraska fue anulado por 7 votos a 2 por la Corte Suprema de los Estados Unidos hace décadas, años antes de que naciera la madre de Izuku. Esto redujo las explicaciones de los sueños de Izuku a viajes en el tiempo o no son mis recuerdos. Esto también descartó una alucinación extraña, ya que Izuku jamás había oído hablar de ese caso judicial, ni de los disturbios metahumanos de Los Ángeles, y el logo de 5 cuchillas en las placas de matrícula era definitivamente algo que Izuku tampoco había visto antes de su desaparición. Así que es real, es el pasado, en una universidad estadounidense, murmuró Izuku para sí mismo. ¿Soy yo en el pasado? Todavía en el aire. Se siente como yo, pero... no lo sé. La línea de tiempo abarcó al menos un año completo desde que conocí a Chris en otoño hasta los exámenes finales en primavera, así que si soy yo, algo muy raro está sucediendo, probablemente mucho más raro que... Bueno, creo que asumiré que son los recuerdos de otra persona. Eso tiene más sentido. ¿Pero por qué tengo los recuerdos de otra persona? Sé que hay peculiaridades que pueden manipular las mentes de esa manera. ¿Pero para qué molestarse? No tiene sentido, secuestrarme durante una semana, convertirme en un justiciero, borrar mis recuerdos y dejarme con un montón que pertenece a otra persona. ¿Por qué? Una parte instintiva de él no quería decírselo al detective Tsukauchi. No entendía al instante por qué, no le parecía buena idea. Sin embargo, su parte más racional insistía en que era absolutamente necesario llamar y explicarle lo que estaba pasando. Lo haría mañana por la tarde. Tenía un rato libre a una hora razonable para hablar por teléfono. Llegó el día y pasó, e Izuku se convenció de no hacer la llamada. No era que esto fuera importante ni de mucha ayuda para los investigadores. El caso de Izuku ya estaba cerrado. Nadie lo investigaba y, sinceramente, quizá no fuera necesario. El único a quien realmente parecía importarle era Izuku. Así que, ¿para qué perder el tiempo de héroes y policías? Apenas era lo suficientemente consciente de sí mismo, despierto en la cama esa noche, para comprender la fuerza subyacente detrás de su decisión. En algún nivel, simplemente no creía que los adultos hicieran nada.
Podrían darle una palmadita en la cabeza y decirle: es maravilloso que recuerdes algo, pero era poco probable que hicieran algo más. Nunca se preocuparon realmente por él. En su primer año en Aldera, Izuku le dijo al subdirector, el señor Hasegawa, que uno de los de tercer año lo había empujado por las escaleras y que tenía una torcedura de muñeca para mostrarlo. El señor Hasegawa le dijo: me encargaré de eso, e Izuku nunca escuchó otra palabra sobre el asunto. No era como si esa reacción fuera una excepción, era la regla. A los adultos no les importaba. Aizawa y Tsukauchi parecían diferentes. Pero saber que algo probablemente era cierto era diferente a creer que algo era cierto. No podía convencerse a sí mismo de confiar en ellos. La conclusión fue esta: las visiones de los sueños probablemente no eran importantes para nadie excepto para Izuku, y los adultos no harían nada si él se los contara, de todos modos. Entonces, ¿por qué molestarse?